Así que el hermano Andrés Johnson Birch nació en Northampton en 1958, estudió filosofía clásica en la Universidad de Nottingham y teología en la Universidad de Belfast en Queens, Irlanda del Norte, por medio del Seminario Bautista Irlandés. Hizo un curso en la Escuela de Estudios Bíblicos de la European Missionary Fellowship en Welwyn, Inglaterra. Está casado con Viviana, tiene 3 hijos ya casados, 6 hermosos nietos. Aterrizó en España en 1983 y desde el 86 ha sido pastor en 3 diferentes iglesias allí: Alcázar de San Juan, en Ciudad Real y en Palma de Mallorca, donde actualmente pastora la Iglesia Bautista Reformada de Palma. Ha trabajado con Editorial Peregrino, usted ha comprado libros de ellos, con el Colegio Bíblico de la Gracia, y también colabora con Nine Marks y la Coalición para el Evangelio o The Gospel Coalition, que usted ha visto por ahí. Se le han publicado más de 100 artículos en revistas cristianas y ha sido coautor o autor varios libros y libros cortos, ¿ok? Y honrando al Señor por sus siervos, damos un aplauso al hermano Andrés Johnson Birch, que nos va a presentar el último tópico del día. Bueno, después de los hermanos Núñez, Aponte, Mercado y Sánchez, no sé si debería sentirme un poco avergonzado de tener un apellido tan poco hispano y tan anglosajón, Birch. Pero si ustedes quieren me pueden llamar Andrés Abedul, porque eso es lo que quiere decir mi nombre. No sé si tienen por aquí abedules. ¿Hay abedules aquí en Puerto Rico? No. Pero he venido con Patricio Ledesma, que ha sido uno de los que han organizado esta conferencia, que es de nuestra congregación en Palma de Mallorca, y tanto él como yo nos sentimos muy honrados, de verdad, lo digo de corazón, de poder estar aquí con ustedes este fin de semana. Y queremos expresar a todos ustedes y a los que han organizado esta conferencia, los que han trabajado tanto para hacer posible esta conferencia, les queremos manifestar nuestro profundo agradecimiento por todo lo que han hecho en ese sentido. Nos hemos sentido súper bien cuidados, muy bien tratados en todos los sentidos. Solo llevamos aquí menos de 48 horas. Nos hubiera gustado haber tenido más tiempo para conocerles a ustedes y también conocer Puerto Rico. Esta vez no va a ser posible, quizás en otra ocasión lo sea. Pero gracias de corazón a todos ustedes por haber hecho posible este evento, esta conferencia, que deseamos que sea para la gloria de Dios y para el avance de su obra aquí por estas tierras y más allá también de ellas. Como ya se ha dicho más de una vez ayer y hoy, el lema tanto de Nine Marks como de esta conferencia es edificando iglesias saludables. Y ese lema, esa idea nace de una convicción, y es la convicción de que la salud espiritual de una iglesia es más importante que otras cosas, como puede ser, por ejemplo, el carisma de sus líderes, o cuántas personas asisten a sus reuniones, o a qué denominación pertenecen. ¿De qué sirve todo eso si una iglesia está enferma o muy enferma o incluso moribunda? No sirve para nada todo lo demás. Es tan importante la salud espiritual de cualquier iglesia local. Y por eso estamos pensando en estos días sobre estas 9 características de una iglesia saludable. Hasta ahora hemos oído sobre la predicación expositiva, la teología bíblica, el evangelio bíblico, la conversión bíblica, la evangelización bíblica, una membresía de iglesia también bíblica y una disciplina de iglesia bíblica. Y ahora nos toca pensar, para terminar, sobre 2 características más que debe tener cualquier iglesia si quiere ser una iglesia saludable. Así que vamos con la primera de esas 2 últimas cosas. Así que en primer lugar, una iglesia saludable es una iglesia de verdaderos discípulos.
Así es, una iglesia saludable. Es una iglesia compuesta de verdaderos discípulos de Cristo. Y sobre este primer punto voy a intentar contestar dos preguntas. Y la primera es, ¿qué es el discipulado bíblico? Y la segunda es, ¿cómo es o cómo debería ser el discipulado bíblico? Vamos pues con la primera de esas dos preguntas. ¿Qué es el discipulado bíblico? Y según el diccionario de la lengua española, un discípulo es, y dan dos definiciones. Primera, una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Es la primera definición que da el diccionario. La segunda es una persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Y aunque el diccionario de la lengua española no sea palabra de Dios, que no lo es, sin embargo, estas definiciones pueden ser útiles para nosotros. Porque para que pueda haber discípulos, tiene que haber primero un maestro. O sea que para que pueda haber un discípulo, primero tiene que haber un maestro. Y yo espero dejar muy claro que el maestro de quien estamos hablando ahora es Cristo. Es importante que diferenciemos entre tres roles diferentes: el discípulo, el discipulador y el maestro. No confundamos al discipulador con el maestro. Somos discípulos ante todo si somos cristianos de Cristo, del Señor Jesucristo. Y es a Él a quien estamos siguiendo. Aunque es bueno, es necesario que contemos con la ayuda de diferentes hermanos que pueden ser discipuladores. Pero somos discípulos de Él, de Cristo, y no de nadie más. Eso es importante. Pero vamos a pasar de lo que es un simple diccionario a la palabra de Dios, y sobre todo vamos a pasar ahora al Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces usa el Nuevo Testamento el lenguaje del discipulado? Y la respuesta es, quizás una respuesta sorprendente para algunos de nosotros, el Nuevo Testamento habla del discipulado casi 300 veces. Casi 300 veces. Solamente la palabra discípulo se encuentra 269 veces en las páginas del Nuevo Testamento. 269 veces. La palabra discipular o hacer discípulos se encuentra 4 veces, y la palabra discípula una vez. Y después hay otra palabra que es la palabra, digamos, de raíz de esas otras palabras, y es una palabra que significa aprender, entender o crecer en conocimiento. Se encuentra otras 25 veces. Es un total de 299 veces cuando ese vocabulario, ese lenguaje del discipulado se encuentra en las páginas de la palabra de Dios. Conclusión: tiene que ser un tema importante para que se hable del tema casi 300 veces, y solo estamos hablando de las veces cuando se habla de forma explícita del discipulado. No estamos mencionando siquiera todos los ejemplos de discípulos que hay en la palabra de Dios, que son muchos más. Solo estoy hablando de las veces cuando encontramos las palabras concretas: discípulo, discípula, discipular, y esa otra palabra que significa aprender, entender, etc. Casi 300 veces. Es un tema muy importante. Y la pregunta es, si es así, ¿por qué no se le ha dado la importancia que tiene en la palabra de Dios? ¿Por qué será que no se ha hablado más sobre el discipulado? Y creo que parte de la razón es porque, a diferencia de los primeros cristianos, sabéis que los primeros cristianos, antes de llamarse cristianos, se llamaban discípulos, los discípulos, los discípulos. Y fue después, en Antioquía, Hechos capítulo 11, donde se nos dice que por primera vez los que hasta entonces
se conocían como los discípulos de Cristo, por primera vez se les puso el mote o el apodo de cristianos, pero hasta ese momento eran solamente los discípulos. Pero nosotros ahora no nos llamamos normalmente discípulos, no usamos tanto esa palabra, no decimos, si alguien nos pregunta, bueno, ¿y usted qué es? Bueno, yo soy un discípulo de Cristo. Usamos simplemente la palabra cristiano, cristiana o creyente, nada más. Y no es que tenga importancia cómo nos llamamos, porque al final son palabras y podemos llamarnos cualquier cosa, pero lo importante es lo que somos, no lo que nos llamamos. Pero, tristemente, el problema no es que ya no nos llamemos discípulos, el problema que yo veo es que no nos vemos como discípulos, no nos sentimos como discípulos, no vivimos como discípulos. No nos levantamos cada mañana pensando, Andrés, o ponga su nombre, eres discípulo de Cristo, no lo olvides, vive hoy como discípulo. Pero ya, hablando en general, ya no tenemos esa mentalidad de sentirnos de verdad discípulos de Cristo. Entonces, ¿qué es un discípulo de Cristo? Déjenme que les dé una pequeña definición usando diferentes palabras, pero un discípulo de Cristo es las siguientes cosas. Un discípulo de Cristo es alguien que conoce al Señor Jesucristo. Si no le conocemos, si no le hemos conocido, ¿cómo vamos a ser discípulos de Él? Es imposible. Tenemos que conocerle, tenemos que creer en Él, confiar en Él como nuestro Salvador. Es alguien que sigue al Señor Jesucristo. Un discípulo de Cristo es alguien que aprende de Cristo, es alguien que obedece a Cristo, es alguien que habla de Cristo, es alguien que vive para el Señor Jesucristo. Alguien que ama a Cristo. Todo esto es lo que es, o lo que debería ser, lo que deberíamos ser nosotros si somos cristianos de verdad, discípulos de verdad de Cristo. Piensen por un momento en aquellos primeros discípulos. Y enseguida se van a dar cuenta de que todas esas palabras son aplicables a la experiencia de ellos. Aquellos primeros discípulos fueron personas que habían conocido personalmente, tuvieron un encuentro personal con el Hijo de Dios encarnado, el Señor Jesucristo. Primero le conocieron, o mejor dicho, Él se dio a conocer a ellos. Y después creyeron en Él como aquel Mesías durante tantos siglos anhelado por los judíos creyentes, y ahora había llegado en la persona de Jesús de Nazaret, y ellos pusieron su fe, quizás de manera muy imperfecta al principio, pero le reconocieron como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador del mundo, pusieron su confianza en Él para su salvación. Después ellos le siguieron, los discípulos se convirtieron en seguidores de Jesús, empezaron a vivir con Él, a caminar con Él, viajar con Él, escucharle, sentarse a sus pies, escuchar sus enseñanzas y predicaciones, observar su vida, sus milagros, sus señales, etcétera, etcétera. Y después esos discípulos llegaron a obedecerle, y cuando Él les dio esa gran comisión, id y haced discípulos ahora vosotros a todas las naciones, ellos lo hicieron en pura obediencia a su Maestro con mayúscula, el Señor Jesucristo. Ellos hablaron de Cristo, ellos vivieron para Cristo, y en casi todos los casos acabarían dando su vida también y muriendo por el Señor Jesucristo. Eso es lo que es un discípulo. Pero ellos no son los únicos ejemplos que tenemos en la palabra de Dios de lo que es un discípulo. Piensen, por ejemplo, en uno de los hombres sanados por el Señor, aquel hombre gadareno. ¿Se acuerdan de él? Aquel hombre gadareno que después de estar poseído por esa legión de espíritus inmundos, aquel hombre fue sanado y salvado por Cristo.
aunque él sea diferente de los otros discípulos, de los 12 discípulos, él también llegó a ser discípulo de Cristo. En un solo día aquel hombre conoció al Señor, creyó en él, fue transformado por él, se sentó a sus pies. ¿Se acuerdan cuando salieron la gente del pueblo para ver lo que había pasado? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo aquel gadareno? Estaba sentado en su sano juicio a los pies de Jesús. ¿Qué estaba haciendo? Estaba en la postura de un discípulo recién nacido de Cristo para aprender de él. ¿Y qué pasó después? Él dijo al Señor: Señor, te quiero acompañar, déjame que vaya contigo. Y el Señor dijo: no, tengo otro trabajo para ti. Vuelve a tu gente y diles lo que Dios ha hecho por ti, las grandes cosas. Y él lo hizo. Y en ese solo día, en un solo día en su vida, aquel hombre gadareno pasó de ser un hombre viviendo en el cementerio del pueblo, poseído por una legión de demonios, y al final de ese mismo día aquel hombre estaba viviendo la vida de un discípulo de Cristo. Y eso es lo que es un discípulo. Y saben, tengo la convicción de que una de nuestras mayores necesidades, no pensemos en los demás, pensemos en nosotros, apliquémonos a nosotros esta enseñanza de discipulado. Esto no es un ejercicio meramente intelectual para que salgamos con la cabeza llena de teorías, aunque sean buenas, sobre el discipulado. Tenemos que salir con la idea de que nosotros, ustedes y yo, tenemos que ser discípulos y tenemos que vivir el discipulado. Tenemos que cambiar de chip, cambiar de mentalidad. Y creo que necesitamos recuperar nuestra identidad como verdaderos discípulos de Cristo. Es una pena cuando la gente solo nos conoce como los que van a tal o a cual iglesia. No es que tengamos que avergonzarnos de la iglesia a la que vamos, pero si lo único que la gente puede decir de nosotros: sí, ellos son los que van a esa iglesia en ese lugar, pero si no pueden pensar que somos discípulos, seguidores, si no pueden decir de nosotros, aunque no compartan nuestra fe, aunque nos desprecien por lo que creemos, aunque se rían de nosotros, pero que por lo menos puedan identificarnos como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. No nos conformemos con que nos identifiquen solamente como los que van a cierto lugar los domingos por la mañana para adorar a Dios. Eso jamás puede ser suficiente para un cristiano. Y hermanos, tenemos que recuperar de verdad nuestra identidad como verdaderos discípulos del Señor. Pero ¿cómo es o cómo debería ser este discipulado? Y para contestar esta segunda pregunta, voy a basarme en un pasaje de la Biblia en Tito capítulo 2. Si quieren, me pueden acompañar en la carta a Tito y el capítulo 2 de esa carta del apóstol Pablo. Tito capítulo 2. No lo voy a leer ahora por amor al tiempo, pero que estemos pendientes de esta parte de la palabra de Dios. Tito capítulo 2. Porque yo entiendo que aquí en Tito 2 el apóstol Pablo nos da una descripción de cómo debería ser el discipulado. Creo que podemos aprender mucho sobre lo que debería ser el discipulado de este pasaje de Tito. Tito capítulo 2. De hecho, voy a resumir en 5 características lo que entiendo que debería ser el discipulado cristiano. En primer lugar, Tito capítulo 2, el discipulado bíblico es un discipulado que se basa en la enseñanza. La enseñanza es fundamental, no es lo único, pero la enseñanza es la base. Si no hay enseñanza, no puede haber discipulado, porque se basa en la enseñanza. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pablo está enseñando a Tito.
Tito como pastor tiene que enseñar a la iglesia lo que Pablo le va diciendo aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tito tiene que enseñar a los hermanos mayores, versículo 2, que los ancianos sean sobrios. Está diciéndole Pablo a Tito, Tito, tienes que enseñar y educar a los hermanos mayores que tienen que vivir de esta manera para reflejar el carácter de Dios en sus vidas. Y Tito se lo tiene que enseñar también a las hermanas mayores, versículo 3, que sean de tal manera. Y esas hermanas mayores a su vez van a tener que enseñar a las mujeres más jóvenes que ellas también. Es todo un proceso de enseñanza. Pablo a Tito, Tito a la iglesia, hermanos mayores, hermanas jóvenes. Y después Tito tiene que enseñar a los jóvenes, versículo 6, exhórtales a que sean prudentes, etcétera, etcétera. Tiene que enseñar a los siervos o esclavos, versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Todo esto es un proceso de enseñanza. No podemos ser discípulos, no podemos discipular sin tener esta clara enseñanza fiel a la Biblia, a la palabra de Dios. La enseñanza es la base del discipulado. No se puede quedar solamente en enseñanza, como veremos ahora, pero sin esa base no podemos hacer discipulado. Y esto es importante, a veces no le damos a la enseñanza de la palabra de Dios la importancia que tiene. Pero en segundo lugar, como segunda característica, el discipulado bíblico es un discipulado que se encarna en el ejemplo. Se basa en la enseñanza, sí, la enseñanza es fundamental, pero no es suficiente, no es lo único. Hay que pasar de la enseñanza a encarnar la enseñanza en nuestras vidas o en el ejemplo. Y también Tito capítulo 2 está lleno de ejemplos necesarios de la vivencia de la enseñanza. Porque tenemos que respaldar nuestra enseñanza con palabras, con la enseñanza y con el ejemplo de nuestras vidas. Si no, es pura hipocresía y el mundo enseguida ve que es hipocresía y no van a querer saber nada del Evangelio si tienen motivos para ver que somos hipócritas. Tenemos que respaldar lo que decimos con lo que hacemos y con cómo vivimos. Y eso también lo vemos aquí, porque Pablo dice a Tito que los ancianos sean, está hablando de comportamiento, de vidas, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, reverentes, no calumniadoras, no esclavas del vino, y así sucesivamente. Es decir, cada grupo de personas en la iglesia tiene que encarnar el Evangelio de tal manera que sea un testimonio respaldando la predicación con palabras del Evangelio y de la palabra de Dios. El discipulado necesita nuestras vidas. Tenemos que ser no solamente buenos explicando la palabra de Dios, tenemos que ser modelos en nuestra vida del impacto, de la transformación que trae la palabra de Dios a nuestras vidas. En tercer lugar, el discipulado bíblico se cultiva en la iglesia. Hoy día, gracias a Dios, ustedes están aquí porque por lo menos tienen interés en el tema de la iglesia saludable y por eso están aquí. Pero ustedes saben que no todo el mundo, siquiera no todos los cristianos o gente llamándose cristianos le dan a la iglesia hoy día importancia. Hay miles de cristianos, por lo menos cristianos de boquilla o de nombre, que se quedan en sus casas pensando: no hace falta que vayamos a ninguna iglesia. Yo en casa tengo mi Biblia, oro al Señor, en internet escucho predicaciones o en la misma televisión y no veo la necesidad de ir a ninguna iglesia. Pero el discipulado, ¿dónde se cultiva? ¿Dónde se fomenta? ¿Dónde se practica? En el seno de una iglesia local saludable. Es ahí donde el contexto del discipulado. ¿Cuál es el contexto de Tito capítulo 2? Es una carta inspirada por el Espíritu Santo, escrita por un apóstol y dirigida a un hombre que era pastor de una iglesia en la isla de Creta. El contexto del discipulado aquí es claramente, por lo tanto, el contexto de la iglesia local. Es ahí en primer lugar. Yo sé que la iglesia no es el único lugar. El primer lugar de discipulado es el hogar cristiano, evidentemente. Pero de lo que se está hablando aquí es
de la iglesia como lugar donde se cultiva el discipulado. Y esto es importante. Pero fíjense en algunos detalles aquí que son importantes también. El discipulado es para todo el mundo. A veces en nuestras iglesias ofrecemos clases de discipulado, reuniones de discipulado, y eso está bien. Pero el discipulado no es solamente para un sector de la iglesia que puedan tener interés en ese tema, igual que otros pueden tener interés en otro aspecto de la vida de la iglesia. Pero el discipulado no es opcional, es para todos los creyentes. ¿Quién queda fuera aquí? Tito, diles a los hermanos mayores, diles a las hermanas mayores, y después habla de las hermanas más jóvenes, habla de los jóvenes, habla de los esclavos, habla de todo tipo de personas. Y es que el discipulado es para todo tipo de creyentes, no solo para un sector de la iglesia que sientan ese llamamiento de parte de Dios. Es que el discipulado no es así como los dones. Los dones son diferentes para cada creyente, pero el discipulado es para todos los creyentes. Y otra cosa que yo veo aquí es que el discipulado es, en un sentido, la gran responsabilidad de los líderes de la iglesia. Porque Pablo está hablando a un pastor y está diciéndole que en un sentido él es responsable por lo menos de supervisar el discipulado de toda la iglesia. No que él lo tenga que hacer todo. El pastor o los líderes tienen que delegar. Ellos tienen que dar ejemplo, discipular a los que ellos pueden, pero después esos otros también tienen que hacerlo. El discipulado es una cadena en la cual empieza con los líderes de la iglesia, pero desde ahí tiene que pasar por todos los diferentes niveles de toda la iglesia. Pero el pastor, en un sentido, o los pastores, tienen una solemne responsabilidad delante de Dios por el discipulado de los creyentes de la iglesia donde el Señor les ha puesto. Pero no siempre, si somos honestos, los que somos pastores o líderes de iglesias, no siempre, ¿verdad?, pensamos en nuestro rol en la iglesia como los que tenemos que asegurarnos del discipulado de toda la iglesia. Nos vemos como managers o como entrenadores o como personas que tienen que buscar la organización sobre ruedas de toda la iglesia, pero no nos vemos a veces como los que Dios va a pedir cuentas a ellos por cómo han discipulado a los creyentes bajo su supervisión. Pero así debería ser el liderazgo en la iglesia. Y otro detalle que veo aquí es que el discipulado en la iglesia no consiste tanto en reuniones como más bien en relaciones. No tanto reuniones, que también hay que hacerlas, porque como si no enseñamos, recibimos enseñanza, tenemos que juntarnos, sean 2 personas o toda la iglesia o cualquier número de personas entre 2 y todos, pero no consiste básicamente en reuniones, no nos engañemos. El discipulado consiste en relaciones de discipulado. Lo que tenemos que fomentar en cada iglesia es esto, relaciones de discipulado, que puede ser una hermana más madura en la fe con una mujer más joven, solamente ellas 2, es una relación de discipulado. En un sentido es lo de menos cuándo y dónde se junten y cómo hagan ese discipulado, pero es una relación en la cual se están discipulando, no solamente la hermana mayor a la más joven, porque también la hermana mayor está beneficiándose de esa relación de discipulado, no solamente la más joven. Y tenemos que animar a los chicos jóvenes o a las chicas jóvenes a formar grupos pequeños, pero siempre con la idea de discipularse mutuamente como jóvenes creyentes que son. Pero tenemos que fomentar a todos los niveles estas relaciones, no solamente juntarnos. Discipulado no es juntarnos y ya está, solo por el hecho de estar juntos automáticamente se está haciendo discipulado. No, tenemos que hacerlo con la intención del crecimiento espiritual los unos de los otros. Eso es hacer discipulado. Relaciones, sea de 2 personas o de 100 o de 500, pero hay que fomentar relaciones de discipulado, porque aquí Pablo está hablando de eso, está hablando de que las mujeres mayores
pues que enseñen, versículo 4, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. Es una relación de discipulado entre las hermanas, las mujeres de esa iglesia o de cualquier otra. En cuarto lugar, el discipulado bíblico es un discipulado que se vive en el mundo. Vale, se cultiva en la iglesia, se entrena, se forma en la iglesia, pero al final no es para vivirlo solo en la iglesia, es para que se viva en todos los ámbitos de la vida y del mundo entero. No queremos crear guetos evangélicos. Tenemos que llevar nuestro discipulado al trabajo el lunes por la mañana o a la escuela o a cualquier actividad humana donde nos juntamos con personas. Tenemos que vivir lo que hemos aprendido en la iglesia y en esas relaciones de discipulado tenemos que vivirlo en todo en nuestra vida. Se cultiva en la iglesia, pero hay que vivirlo en el mundo. ¿Dónde vemos eso aquí en Tito capítulo 2? Si nos hacemos la pregunta ¿dónde? Veremos la respuesta. Que los ancianos, versículo 2, Tito 2:2, sean sobrios, serios. ¿Dónde? ¿Dónde tienen que ser así los hermanos mayores, los ancianos? En todo, no solo en la iglesia. Y luego cuando salen de la iglesia pueden cambiar y ser de otra manera. No, tiene que ser así en todo en su vida, en casa en primer lugar, en la iglesia, en el trabajo, en todas sus relaciones, cuando van a cualquier lugar. La respuesta a la pregunta ¿dónde? Es en todas partes, en todos los lugares. Y lo mismo con las mujeres ancianas, versículo 3, o con las mujeres jóvenes. ¿Dónde deben ser prudentes, castas, versículo 5, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas, etcétera, las mujeres jóvenes? ¿Dónde? En todo lugar, no solo en casa, no solo en la iglesia. Donde vayan, donde estén, tienen que vivir el discipulado. Pero quizás el ejemplo más claro es el ejemplo de los esclavos. Saben que en aquel entonces seguramente un porcentaje bastante alto de todos los cristianos eran esclavos. ¿Y qué debían hacer los esclavos para vivir su discipulado? Fíjense en los versículos 9 y 10. Exhorta a los siervos, o mejor dicho, esclavos quizás, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Ven la palabra todo aquí? ¿No viene 3 veces la palabra todo? En todo. Versículo 9. Que agraden a sus amos en todo. Versículo 10. Mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Los esclavos debían vivir su discipulado en todo. Delante de sus amos, cuando no estaban presentes sus amos, en todas las facetas y ámbitos de sus vidas. Pero me encanta esta frase de adornar la doctrina. Es como si fuera una definición de lo que debería ser el discipulado. Adornar la doctrina de Dios. Es como decir adornar el Evangelio. Es hacer que el Evangelio sea atractivo. Es reflejar la hermosura y la belleza de Dios y del Evangelio en nuestro vivir cada día. Adornar la doctrina de Dios. Y fíjense que no sería fácil si tú eres esclavo en aquel entonces y no puedes decidir qué hacer con tu tiempo y no tienes tiempo libre y perteneces a otra persona. ¿Y cómo puedes adornar la doctrina de Dios? Pero eso es lo que Pablo dice que los esclavos cristianos debían hacer. Adornar, hacer bella la doctrina de Dios, su Salvador. Pero en quinto lugar, el discipulado, estoy dando 5 características
basadas en Tito capítulo 2, sobre cómo debería ser el discipulado bíblico. Y en quinto lugar, y es muy importante lo que voy a decir, el discipulado bíblico es un discipulado que se centra en el Evangelio. Centrado en el Evangelio. ¿Dónde vemos eso aquí? En Tito 2, del 11 al 14, ven esos 4 versículos que parece que es un cambio de tema. Pablo cambia de tema, no cambia de tema, pero parece cambiar de tema porque está hablando de discipulado. Tito, tienes que decir a los hermanos mayores esto, luego tienes que decirles a las hermanas lo siguiente, y luego tienes que hablar a los jóvenes, discipulado. Y luego Pablo parece cambiar de tema, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándolos tal. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Está hablando del Evangelio. Está hablando del Evangelio, está diciendo, la gracia de Dios se ha manifestado. ¿A qué se refiere? Seguramente se refiere a la encarnación del Hijo de Dios, su vida, su muerte, todo lo que es la base del Evangelio. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos. Si se fijan, estos 4 versículos hablan de las 2 venidas de Cristo. Nos hablan de diferentes aspectos de la salvación, la expiación, vemos aquí la redención, versículo 14, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Habla de la santificación, tenemos que vivir en este siglo sobria, justa, piadosamente. Habla de la segunda venida, versículo 13, la esperanza bienaventurada. Es decir, en pocas palabras, Pablo aquí está resumiendo ni más ni menos el mensaje del Evangelio, pero la gran pregunta es, ¿por qué habla Pablo aquí del Evangelio? Y la respuesta es la primera palabra del versículo 11. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué significa ese por qué? Está diciendo, es como si Tito, al recibir la carta de Pablo, al leer la carta de Pablo, sí, vale, tengo que hacer esto, tengo que enseñarles lo siguiente, tengo que hablar con las hermanas mayores, con los jóvenes y tal. Pero Pablo, dime por qué tengo que hacer todo esto. ¿Por qué? Y Pablo le contesta esa pregunta hipotética de Tito. ¿Por qué, Tito? La gracia de Dios se ha manifestado. El Evangelio es el motor del discipulado. No podemos separar. Ayer y hoy estamos oyendo hablar de diferentes características, ¿verdad?, de la iglesia saludable. Hoy hemos oído sobre el Evangelio, conversión, evangelización y ahora discipulado y membresía, etcétera, etcétera. Pero el Evangelio es lo que une todo lo demás en las marcas o las características de una iglesia saludable. El Evangelio es la base de todo. Y saben que cuando los que somos pastores intentamos discipular sin pasar ese discipulado en el Evangelio, ¿qué pasa? Acabamos sacando el palo para golpear a la gente, para obligar a la gente carnalmente a hacer lo que nosotros queremos que hagan, y eso no es como hay que hacer discipulado. El discipulado fluye del Evangelio. Y Pablo dice a Tito, todo eso que te estoy diciendo que tienes que hacer ahí en la iglesia, en Creta, todo eso se tiene que basar en la respuesta tuya y de la gente a la maravillosa gracia y amor de Dios manifestados en el Evangelio de Cristo. Ese es el motor. No podemos separar Evangelio y discipulado. El Evangelio es discipulado. En Marcos Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero en Mateo dice, id y haced discípulos. Conclusión, hacer discípulos y evangelizar es una misma cosa. Evangelización es el primer paso del discipulado. Anunciar el Evangelio. Y luego cuando hay conversiones pasamos al siguiente paso en ese discipulado. Pero todo es discipulado. Y todo se basa en el Evangelio. No es que prediquemos el Evangelio como lo primero que hay que hacer y después avancemos, entre comillas, a cosas más profundas. No, el discipulado no es algo más profundo que el Evangelio. Es el Evangelio en su
enseñanza y en su vivencia en los propios creyentes, al igual que cuando se predica el Evangelio a los inconversos. Voy a pasar ahora al segundo punto, que es, estoy diciendo dos cosas más sobre cómo debería ser una iglesia saludable. He dicho, una iglesia saludable es una iglesia de verdaderos discípulos. Y ahora voy a decir, en segundo lugar, una iglesia saludable es una iglesia con líderes fieles. Si queremos tener iglesias saludables o sanas, es importante que tengamos líderes fieles. El tema del liderazgo no es el Evangelio, pero tiene su importancia. Y también voy a plantear dos preguntas sobre este segundo tema. Y la primera pregunta ahora es, ¿quién puede ser un líder espiritual? Y la segunda es, ¿qué debe hacer un líder espiritual? Entonces, en primer lugar, ¿quién puede ser un líder espiritual? Y bueno, la respuesta es, no cualquier persona puede ser un líder espiritual, pero ni siquiera cualquier creyente puede ser un líder espiritual. Solamente algunos creyentes pueden ser líderes espirituales. ¿Y dónde vemos eso aquí? Vamos a seguir en esta carta a Tito. Más que nada porque lo que yo pretendo es que ustedes vean que tenemos que pasar lo que pensamos y hacemos sobre estas 9 marcas de una iglesia saludable. Tenemos que siempre estar anclados a la palabra de Dios, no a buenos libros siquiera. Ustedes necesitan ver que lo que estamos diciendo lo estamos sacando de la palabra de Dios, no de una buena estrategia de cómo llevar una iglesia, sino que lo veamos en la palabra de Dios. Y en Tito 1, ahora vamos a ir un poco hacia atrás, de Tito 2 a Tito 1, en Tito 1, Pablo también habla a Tito sobre lo que se llaman los requisitos para que alguien pueda ser un líder espiritual. Ustedes sabrán que también en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, vienen más o menos los mismos requisitos. Pero vamos a leer rápidamente Tito 1 del 5 al 9. Por esta causa, dice Pablo a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere, y ahora está diciendo los requisitos, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estos son los requisitos bíblicos, apostólicos, para que alguien pueda ser un líder espiritual en una iglesia. Y si me permiten decirlo, creo que uno de los grandes males de muchas iglesias hoy día es precisamente la cantidad de líderes que no cumplen los requisitos bíblicos para que alguien sea líder en el pueblo de Dios. No tenemos tiempo para entrar en todos los detalles de estos requisitos, pero haré algunos comentarios brevemente. La palabra irreprensible tiene que ser irreprensible, evidentemente no quiere decir perfecto, porque entonces, ¿quién podría ser un líder espiritual? Nadie. No confundamos el ser irreprensible con la perfección, porque eso no existe en la iglesia, por lo menos aquí en este mundo, luego después sí. Irreprensible quiere decir que no se pueda sostener ninguna acusación grave contra el candidato. Puede haber un examen de un candidato, pero que no haya ninguna acusación grave que se pueda sostener contra el candidato, porque si lo hay, no puede ser líder espiritual.
Eso es irreprensible. Marido de una sola mujer no quiere decir que no puede ser soltero o que no puede ser viudo. Lo que quiere decir es que si es un hombre casado, pues que no hay ninguna duda sobre su fidelidad a su esposa y que sea una persona de reconocida integridad sexual. Es lo que quiere decir marido de una sola mujer, de reconocida integridad sexual, sea un hombre casado o no. Hijos creyentes, no voy a decir mucho, pero mejor leerlo como hijos fieles o hijos obedientes, porque ¿qué padre o madre puede garantizar la salvación de sus hijos? Dios usa a los padres creyentes como principal medio de gracia para la salvación de un montón de ellos, pero nadie puede garantizar la salvación de sus hijos. ¿Quién de nosotros no conoce a padres piadosos que tengan algún hijo o más de uno que no son creyentes? Entonces creo que no podemos entender esta palabra porque la palabra original puede significar creyentes o puede significar igualmente fieles o obedientes. Yo creo que es mejor entenderlo en el segundo sentido. Pero vamos a pasar a unos principios para ir un poco terminando. Voy a resumir los requisitos en 4 cosas y solo me quedan un par de minutos. En teoría. Y cuando un predicador dice eso, no lo crean. Voy a decir algo un poco polémico, no porque quiera, sino porque me veo con el deber de decir la verdad. Pero voy a intentar decir la verdad en amor. Porque hay que decir la verdad, no sin amor. Pero tampoco por amor tenemos que callarnos la verdad. Entonces cada uno tiene su forma de entender a veces estos temas. Yo entiendo, y no quiero herir los sentimientos de nadie, pero yo entiendo que la palabra de Dios en general, incluyendo Tito 2, o Tito 1, 1 Timoteo 3, le da al hombre una responsabilidad especial en el liderazgo en la iglesia local. ¿Vale? Yo creo que cuando leemos este pasaje vemos que Pablo está pensando en hombres, porque dice marido de una sola mujer. Pablo está pensando en hombres como los que tienen una especial responsabilidad en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta o alguna objeción sobre lo que yo acabo de decir, que rellenen las fichas, porque mis compañeros tendrán mucho gusto en contestar esas preguntas. Y yo ya me habré marchado. Pero tengo que ir terminando. Quiero decir algo importante. Casi todos los requisitos, si se fijan, casi todos son requisitos de carácter. Nosotros tendemos a cometer el error de darle más importancia a los dones que a la integridad. Pero la integridad, en mi opinión, y porque lo dice aquí, la integridad es el principal requisito para que alguien pueda ser un líder espiritual. Ojalá que no tengamos que elegir entre dones y carácter, pero si hay que elegir, tenemos que elegir el carácter. Porque más vale que un hombre tenga gran integridad, aunque no tenga quizás grandes dones, pero ¿qué pasa cuando tienen grandes dones y no tienen gran integridad? Es un desastre. Y creo que tenemos que insistir en un liderazgo de integridad. Y me dirán, pero eso puede ser, es posible en un mundo caído, siendo todos pecadores, tener líderes de integridad. Si lo piensan, todos ustedes conocerán a líderes que aun siendo pecadores son personas de integridad. No es imposible, y si fuera imposible no vendría aquí como requisito para ser líder en el pueblo de Dios. Pero la integridad, es verdad que no podemos despreciar los dones, porque luego dice apto para enseñar, que sea retenedor de la palabra fiel, es decir, tiene que ser alguien que conozca profundamente la palabra de Dios, que sea capaz de comunicar y transmitir fielmente la palabra de Dios.
Y los dones son también necesarios porque hay personas piadosas pero que no son capaces de enseñar la palabra de Dios. Los dones también son importantes, pero como digo, el énfasis aquí no está en los dones. 90% de los requisitos bíblicos son requisitos de carácter, de integridad, de cómo es la vida, el comportamiento del candidato para ser un líder espiritual. Voy a cortar lo que iba a decir en el segundo punto y voy a pasar directamente a la conclusión. Entre anoche y hoy, espero que ustedes tengan muy claro de qué se ha hablado, de qué hemos hablado, de esas 9 características, ¿verdad?, de una iglesia saludable. No es una lista exhaustiva. Seguramente habrá otras cosas importantes que pueda tener una iglesia para ser una iglesia saludable. No es una lista infalible o exhaustiva. Pero cuando una iglesia local tiene estas 9 características, es probable que sea una iglesia saludable. Y cuando falta cualquiera de estas 9 características, pues seguramente la salud de esa iglesia se va a ver mermada por esa falta de algo importante en una iglesia para que sea saludable. Pero, ¿por qué queremos tener iglesias saludables? Creo que no es en primer lugar para que seamos felices, para que estemos contentos, para que estemos animados. Creo que hay 3 razones importantes por las cuales es importante que deseemos tener iglesias saludables. Primero, una iglesia saludable es lo que el Señor quiere usar para la salvación de las personas perdidas. Una iglesia saludable es el instrumento que Dios quiere usar para la salvación de otras muchas personas. O sea, no pensemos solamente en ser una iglesia saludable para que nos sintamos bien. Pensemos en cómo Dios nos quiere usar como portavoces del Evangelio al mundo. En segundo lugar, una iglesia saludable es lo que el Señor quiere usar para la santificación o el crecimiento espiritual de las personas ya salvas, los creyentes. Cuanto más saludable sea la iglesia, más fácil será que puedan crecer espiritualmente los creyentes. Y en tercer lugar, y lo más importante de todo, una iglesia saludable es lo que el Señor quiere usar para la glorificación de su propio gran nombre. Cuanto más saludables podamos ser dentro de nuestros pecados y defectos y faltas y errores, pero cuanto más saludables podamos ser como iglesias locales, más gloria le vamos a dar al Señor, porque más vamos a reflejar su carácter en nosotros. Y termino con una cita también de Efesios del apóstol Pablo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, todavía no hemos llegado a la presentación de esa iglesia gloriosa, porque vivimos entre las dos venidas del Señor, entre la encarnación y la consumación, entre la redención y la glorificación. Pero tenemos la convicción de que lo que necesita Puerto Rico y quién soy yo
para decir lo que necesita un lugar donde he estado menos de 48 horas por primera vez en mi vida. Ojalá que yo pueda volver con mi esposa y estar con ustedes y conocer más de vuestra preciosa isla. Pero aún así, me atrevería a decir que lo que necesita Puerto Rico, lo que necesita Estados Unidos, lo que necesita el mundo hispano, el mundo latino y el mundo entero, es que Dios derrame de su Espíritu para que su iglesia sea renovada, para que el mundo sea impactado por el Evangelio y para que el nombre de nuestro gran Dios sea honrado y glorificado. Amén.